Ahora seguimos con la grabación. Bueno, disculpa los ruidos de mi casa. Eh, los problemas de virtualidad son estos, se llama. Capítulo 1. Bueno, mira, acá tenés el radio de curvatura. Radio de curvatura. Bueno, entonces acá tenés el radio de curvatura y acá tenés esta distancia I, que le vamos a poner otro, o sea, fíjate que la distancia no es tomada de cualquier punto caprichoso, es tomado desde el punto donde los alargamientos son cero, que este es nuestro punto de inflexión donde cambian de tracciones a compresiones, de alargamientos negativos a alargamientos positivos. ¿Lo ves a eso, Luciano? ¿Ves? Entonces la distancia que yo voy a obtener es esta, la que yo quiero, que va a ser entonces a ρ menos i. Listo, ya está. Entonces esto va a ser, el arco es el ángulo por esta distancia que era ρ menos i. El ángulo, fíjate vos, aquí es igual el ángulo. El ángulo era, si no vos te acordás, la curvatura era K por diferencial de ángulo sobre diferencial de X. Entonces el ángulo lo puedes expresar en función de la curvatura. Es K por dx, pero la curvatura aquí es igual. Porque la curvatura yo no la conozco. Ese valor de curvatura no. Pero yo sé que es la recíproca del radio de curvatura. Bueno, entonces 1 sobre ρ por diferencial de x. Si yo reemplazo todo esto acá, me va a quedar que dx entonces esto es dx por 1 sobre ρ o dx sobre ρ por ρ menos i. O sea, dx, la distancia inicial, sobre el radio de curvatura por el radio de curvatura menos esa distancia i a cierto punto que tomamos acá. ¿Sí? Ahora mira, esto es cuestión ya de solamente reemplazamos. Sí. ¿Ya? Buscamos, entonces ya tenemos la longitud. Bueno, si nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Vas a distribuir el diferencial de x en lo que ya tenés. Y de acá vas a calcular entonces la deformación longitudinal. Ya tenés la distancia final, la longitud final. Bueno, solamente reemplazas términos, ¿ves? De x menos y sobre el radio de curvatura por la distancia inicial menos la distancia inicial sobre la distancia inicial. Bueno, ¿ves? Lo que tenés que hacer no es muy complicado. ¿Ves? Saca factor común de x, se va, y te queda que la deformación es 1, es menos esa distancia sobre el radio de curvatura. Pero 1 sobre el radio de curvatura, que es igual a la curvatura. Entonces, la relación entre la deformación y la curvatura, que es lo que estábamos buscando, es igual a menos la curvatura por i. Menos la curvatura por i. Ese menos, fíjate vos, tiene que ver con que cuando la distancia esta es positiva, fíjate vos, esto debe ser negativo. ¿Por qué? Lo ves de acá, mira, si vos tenés un i acá, ¿no es cierto? Esta distancia es positiva respecto de la superficie neutra, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? La deformación que se produce acá, ¿de qué signo? Es de signo contrario. ¿Entendés? Y fíjate vos, que la curvatura que se está produciendo acá es positiva, pero la deformación es negativa. Por eso es que no es que la curvatura es negativa, la curvatura es positiva, porque la curvatura es cóncava, con ramas hacia arriba. Lo que pasa es que es de signo contrario a la deformación. ¿Entendés? Cuando acá sea, porque fíjate acá la curvatura es positiva y acá la distancia es positiva, pero tiene que ser negativo porque acá hay compresión. Si vos tomaras en el otro lado, o sea, tomaras acá, Bien. pero ¿qué pasa? Pero esto me sirve a mí para calcular las deformaciones en la viga. De modo tal que lo que quiero decir con esto es,
esta es nuestra superficie neutra. Esta es nuestra superficie neutra, ¿sí? ¿Qué hicimos nosotros? Calculamos en una distancia diferencial, obviamente, pero calculamos. A un punto quisimos determinar cuánto valía esto. Pero esta distancia ahí es positiva, porque está por arriba del eje neutro. Pero si la distancia estuviera por abajo del eje neutro y quisieras bueno, no, el rojo no era el más conveniente que digamos. Quisiéramos calcular cuánto vale esto. Vos sabés que esto, como esto se está comprimiendo, esto es negativo y esto es positivo. Entonces, si nos basamos en lo que acabamos de descubrir, fíjate vos, esto es menos la curvatura por I. La curvatura es positiva, ¿o no? Y la distancia es positiva. Pero esto debe ser negativo. ¿Entendés? Mira acá. Sí, Esto tendría que ser, esto es positivo, ¿o no? Entonces, ¿cómo es la fórmula? Es menos K, pero acá la distancia esta es menos I, porque está por debajo del eje neutro. ¿Entendés? Entonces, fíjate. Entonces sí, esto me va a dar positivo. Menos por menos, más. ¿Ves? sí. De 10. ¿Se entiende por qué es eso entonces? Bueno, Sí, esta se entiende. es válido para cualquier, y fíjate vos, te dice una cosa más. Está diciendo una cosa muy interesante. Te dice que la curvatura varía linealmente. ¿Con quién? La deformación, perdón. ¿Con quién varía linealmente? Y fíjate, la deformación tiene una variación lineal, varía linealmente. Bueno, qué grande que salió eso. Lo veamos acá más tranquilo la fórmula. Entonces tenemos esto que habíamos hecho nosotros. Esto es menos K por I. Lo que te quiere decir esto es que epsilon varía linealmente en función de I. Otra cosa que podemos ver, no sé si ustedes ven análisis de tensiones y todo. Bueno, mira, el estado que hay acá se puede eh, obtener acá que, fíjate, que si vos tenés la deformación, esta viga se deforma libremente en Y como en Z. ¿Te acordás con lo que vimos en torsión? No tiene impedimento. Si se deforma libremente, Sí, significa que no hay tensiones en el eje de las Y y no hay tensión en el eje de la Z. No hay tensión. Y las tensiones en X son distintas de cero porque sí hay tensiones que producen esas compresiones y esas tracciones. Entonces, si vos tomaras un punto, ese punto que analizamos, y lo trabajaras como un cubito infinitesimal, ¿te acuerdas del cubito que vimos de tensiones con las cortantes? O el cubito que vimos, se llaman elementos de esfuerzo. Es la representación del estado tensional. Entonces, ¿qué te está diciendo? Que como esto es compresión y esto está comprimido, todo este puntito acá, si yo tomo una partícula y quiero ver su estado tensional, veo que hay dos tensiones de compresión. O sea que está en un estado uniaxial de tensiones. ¿Qué significa que esté en un estado uniaxial de tensiones? Que solamente están actuando tensiones en en un solo eje. O sea, respecto a un solo de las direcciones. ujú, Bueno, yo quiero sacar el puntito este, ¿no? Si a este puntito sí, lo tuviéramos que graficar esta partícula, el estado tensional que tiene, fíjate, esto es compresión.
Entonces lo graficamos como un cuadrado. Es un cubo en realidad, pero el cuadrado es como para verlo en el plano. Entonces acá, ¿qué tendrás? Tendrás esto, y las tensiones actuantes acá son de compresión. Pero si ahora vos te vas acá, ¿a dónde está? Sí. Este punto, ay Dios, cómo grito. Este punto es, ahí está, ¿ves? Ahí está. Bueno, esto va en el baricentro del cubito, no es que así nomás. Ahí está. Sería tracción. Y cada punto, cualquier punto que yo tomara, me darían los mismos estados tensionales. Compresión y abajo tracción. ¿Se entiende? Bueno, ahora lo que vamos a hacer justamente es eso de interesante. Es, Ajá. ya Sí. determinamos la deformación, ¿cierto? Ahora determinaremos la tensión que se produce. Pero no vamos a determinar cualquier tensión. Vamos a determinar una tensión que se produce en un material elástico lineal. Si el material es elástico lineal, sigue la ley de Hooke, ¿o no? ¿Qué nos dice la ley de Hooke? Que el módulo de la tensión es directamente proporcional a la deformación. Tensión es directamente proporcional a la deformación. Entonces, fíjate vos que aplicando la ley de Hooke, pero nosotros ya sabemos a qué es igual la deformación, cómo se relaciona con la curvatura. ¿Me entendés? Entonces acá está la relación. Entonces, ¿qué vamos a buscar acá? Acá tenemos entonces una Sí. expresión para calcular la tensión en cualquier punto. Pero ¿cuál es el problema de esta expresión? Que esta expresión no es práctica. ¿Me entendés? ¿Por qué? Porque la curvatura no es algo tan fácil de determinar. ¿Me entendés? Y encima, punto a punto, no, muy medio complicado se determina la curvatura. Y esa distancia I, la pregunta es, Sí. eso se toma respecto al eje neutro. Ahora la pregunta, ¿dónde está el eje neutro? ¿Me entendés? ¿Dónde está ese eje neutro? Y la pregunta es, la curvatura se relaciona con el momento, entonces tendría que buscar una relación entre la curvatura y el momento, ¿para qué? Para obtener una expresión mucho más práctica para que yo pueda calcular. Entonces, fíjate, Sí. ya estamos hablando de tensiones en un material elástico lineal. Ya dejamos de hablar. Esta expresión, son pequeñas las deformaciones, pero el material puede ser elástico lineal o no lineal, pero acá ya estamos hablando del material elástico lineal. Bueno, vamos a tener dos cositas, dos componentes, las resultantes de esfuerzos. Tiene la componente que tiene la fuerzas en X y fuerzas y momento en Z tiene. Tiene una fuerza y un momento. La componente de las resultantes de los esfuerzos que se dan en este estado tensional. En este tipo de solicitaciones. Entonces vos fíjate una cosa. Acá también estás viendo una cosa que varía linealmente con I las tensiones. ¿Ves? Respecto del eje neutro. Lo que vamos a buscar es focalizarnos en encontrar localizar el eje neutro y este momento, esta componente de momento Z, porque es un momento respecto a Z. Ahora vamos a buscar primero localizar dónde está el eje neutro a través de quién y de la componente X. Si vos te pones a ver, yo te dije que las tensiones variaban de forma lineal con I, ¿o no? La idea sería que si tenemos una sección, Sí. para tener una referencia, ¿para qué nos sirve localizar el eje neutro? Para tener una referencia justamente de cuál va a ser la distancia de I con respecto al eje neutro. Porque si te ve, acá tenés el punto más, o sea, si vamos a graficar un diagrama de tensiones,
el diagrama de tensiones de esto sería lineal, porque varía linealmente con I. Entonces, conforme va subiendo I, en el I máximo tendré la máxima tensión. Y acá tendré la mínima tensión, la máxima tensión de tracción y la máxima tensión de compresión. ¿Ves? Pero las tensiones, dijimos, distribuidas en un área, o sea, las tensiones, ¿qué tienen? Tienen como resultante ¿a quién? A una fuerza interna, ¿o no? Y bueno, las resultantes de estas tensiones de compresión Sí. es esta fuerza de compresión. Y la resultante de esta fuerza de tracción, de esta tensión de tracción, es esta fuerza de tracción. Ahora la pregunta es, ¿dónde está el eje neutro para que yo pueda hacer esto? Bueno, si te das cuenta, la compresión y la tracción, la sumatoria de fuerzas en X, porque esto es el eje X, tiene que dar cero. Cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de que estamos cortando una parte de la estructura y estamos viendo qué está pasando en esta parte, ¿no? Por las dudas. Porque acuérdate que las tensiones no se originan en las superficies externas, porque no son externas, son internas al material. Bueno, entonces ve, ahí tenés que la fuerza total, entonces, si te fijas, va a ser igual a cero. Cuando yo integre un diferencial de fuerza acá, ¿no? Y integre toda la fuerza aquí va a ser igual. Y esto que está generando un par de fuerzas, un par de momentos, un momento de par, fíjate. Tienen que tener la misma magnitud, compresión y tracción, para que esto sea cero. Entonces la sumatoria de las fuerzas es cero. La fuerza total es cero. No es que no hay fuerza, sí hay fuerza interna, pero la sumatoria de las fuerzas es cero. La fuerza total es cero. ¿Entendés? Entonces la pregunta sería, bueno, si nosotros hacemos un análisis y tomamos un diferencial, ¿no? Yo quiero calcular entonces las resultantes de los esfuerzos en ese diferencial. Ya sé que va a ser cero el resultante, pero yo voy a hacer que diferencial de fuerza, aquí, o sea, va a ser entonces la integral de toda esa área, acá está más claro, fíjate, voy a integrar ese diferencial de fuerza para obtener la fuerza resultante total de toda la sección, ¿sí? Aquí es igual la fuerza a la tensión por un diferencial de área, ¿o no? ¿Por qué eso? Porque la Sí. tensión es igual a fuerza sobre área, ¿o no? Entonces, para obtener la fuerza total, pero yo sé que si yo integro en todo el área, la fuerza total aquí va a ser igual a cero. La fuerza resultante, ¿a quién va a ser igual? ¿A quién? A cero. ¿Pero entendés por qué es igual a cero? Porque fíjate, No. y lo vimos, y esto tiene que ver con bariñón y centro de gravedad. Ya lo vas a ver. Si la Bien. tensión, entonces esto ya lo igual a cero, o sea, toda esta integral es igual a cero. Toda esta ecuación es igual a cero. Donde me dice que la integral en todo respecto al área, a todo el área de la tensión por un diferencial de A es igual a cero. Ahora, la tensión, si es un material elástico lineal, y en este caso es un material elástico lineal, aquí es igual a, a Hooke. Y Hooke, ¿a qué me dice que era igual? Al modo de elasticidad por la deformación. Pero la deformación, nosotros calculamos que es igual a la curvatura por esa distancia I. ¿Ves? Reemplazamos por diferencial de A. Ahora, ¿qué pasa? La curvatura y el módulo de elasticidad son constantes. Y fíjate vos, son constantes y la curvatura es muy pequeña, entonces se desprecia en este caso.
Y lo que nos queda es una integral del área de I por diferencialidad. Esto es igual al momento estático, SZ o QZ. ¿Te acordás? El momento estático de un área. Cuando el momento estático de un área era igual a cero, significa que teníamos que el eje de simetría pasaba por el centro de gravedad. ¿Te acordás? O sea, el eje Z es un eje de Sí, simetría y por lo tanto pasa sí, por el centro de gravedad, o sea que es un eje centroidal. Ah, mira, Z es centroidal, entonces ya nos estamos dando cuenta cómo va esto, ¿eh? Pero esto es válido si no existe una fuerza axial externa claro, sobre A. Sobre el área no existe otra fuerza externa, solamente son esas fuerzas generadas por ese par de fuerzas que genera ese momento, ¿te acordás? Porque ¿qué? Ese par de fuerzas, fíjate vos, genera sí, un momento de par. Pero vos sabés que cuando vos tenés un momento de par, las fuerzas son cero, la sumatoria de fuerzas son cero, pero el momento es igual al momento resultante, que es el momento de par, producido por ese par de fuerzas. ¿O no? sí. Bueno, ¿van entendiendo cómo va la cosa? Esto es ir relacionando muchas cosas ya. Y sí, 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 un poco complicado, pero Entonces, fíjate, si no existe, no tiene que existir una fuerza axial que sea externa. Es decir, no puede existir una fuerza eh, axial, o sea, si yo lo tuviera que graficar a la fuerza axial tendría que ser un punto, pero suponete que esa fuerza, el eje de la GZ estaría por acá. A ver, el eje de la Z está por acá, a ver, para allí, ya le ponemos un colorcito. Rojo. Y esto lo vamos a hacer. O sea, no hay una fuerza axial externa aplicada en la sección, ¿me entendés? Porque si existiera esto, esto ya no es válido, ¿me entendés? El eje neutro, o sea, el Z, esto no sería cero, sí, entonces el eje Z no pasaría por el centro de gravedad. ¿El eje Z de quién? Y bueno, Z es el eje neutro ahora. Z coincide con el eje neutro. Esto es válido solamente para flexión pura y para materiales que son elásticos lineales, o sea que cumplen con la ley de Hooke. ¿Qué nos quiere decir esto? Que cuando tenga dos, el eje Y y el eje Z son ejes principales centroidales. ¿Y quiénes son esos? El eje neutro. O sea que respecto a un eje tendré el eje neutro acá, un momento en ujú, Z me marcará el eje neutro en Z. Un momento en Y me marcará el eje neutro en Y. Pero eso lo vamos, cuando ya vamos a ver, cuando veamos flexión oblicua, que podemos tener dos momentos aplicados en el eje. Ahora solamente vemos uno, que es respecto a Z. O sea, lo que está viendo acá, creo bien. que... O sea, esto y esto y esto, ¿cómo te quiero explicar? A ver, quiero que entendas para que no te pierdas. No es tan sencillo ver una unidad así rápidamente, pero lo intentamos. No, sí, me imagino que no. Mira, ese momento en Z, vos ya viste, ya aprendiste lo que son los momentos respecto a los ejes, porque es respecto a un eje. Sí, Pero es un par de un momento de par, fíjate. Pero ese momento de par, esto sería, bueno, en realidad el Z ya está acá, esto es el X. Esto vendría a ser el X, el eje de las X. Para que te ubiques, porque yo ya lo puse acá, pero este es XY. Esto es X y esto es Y. Esto es Y y esto es Z, se lo está viendo de frente. A esto lo está viendo de frente.
Ahora, fíjate vos, el momento de Sí, SMZ acá se ve así. ¿Lo ves ahí? Bueno, entonces ya sabemos que la ubicación del eje neutro, siempre y cuando no actúen fuerzas axiales sí, externas, siempre y cuando no actúen fuerzas axiales externas, siempre y cuando nos cuidemos nomás también de esto, no actúen fuerzas normales externas, tengamos flexión pura y el material sea un material que cumple con el de Hooke, es decir, es un material elástico lineal, el eje neutro está acá. ¿Eh? ¿Estamos de acuerdo? Por acá está el eje neutro. sí, Bien. ¿El eje neutro quién es? El que me divide las tracciones de las compresiones. Los alargamientos de los acortamientos. ¿Sí? Bueno, ya tenemos entonces un punto de partida. Entonces ya sabemos dónde, de dónde parte el I cuando queramos tomar la tensión en un punto. Y esto obviamente va a tener un gráfico, que va a ser este gráfico, ¿ves? Que acá están las tensiones de compresión y acá están las tensiones de tracción. Porque son tensiones. ¿Entendés? Entonces me voy a este punto y yo quiero saber cuánto es. Ahora, ¿qué pasa? Dijimos que ya tenemos que, nosotros sabemos que la fórmula de la tensión, que calculamos nosotros, es que la tensión en X es igual a menos el modo de elasticidad por K por I. Al I ya lo tenemos fichado, ya sabemos de dónde tomar la referencia. Esto ya lo sacamos de 10. Ahora queda encontrar una relación más práctica entre la curvatura y el momento, porque la curvatura así no se puede calcular tan fácil. No es práctica la ecuación para calcular la tensión. Entonces buscamos hacer la práctica. Vamos para acá. sí. Relación momento-curvatura. Esto quiere decir que, mira, vos tenés un momento externo en Z aplicado, ¿no? Es este momento externo, a ver, para que te vaya guiando. Tenés un momento en Z, vamos para acá, a ver. Es el momento externo Z, pero yo vengo y corto acá, ¿te acordás? ¿Qué pasaba si yo cortaba? ¿Qué me aparecía? Un momento interno, ¿me Ujú. entendés? Me apareció un momento interno, a ver. O sea, este es el momento interno, lo está viendo acá. Pero ¿qué pasa? Si yo vengo acá y yo quiero cortar por acá, mira, esta vez es el extremo de la viga. Lo que estaría viendo acá, bueno, no lo puedo marcar acá. Lo que está viendo acá, ¿ves? El extremo, por eso lo puse con un color y con otro color, para que se distinga. El momento externo, fíjate vos, es igual a la sumatoria de los momentos internos. ¿Por qué? Porque el momento tiene que ser constante, porque el diagrama de momento es constante, ¿o no? El momento resultante es el momento externo, que tiene que ser igual a la sumatoria de los momentos internos. Por eso es constante, ¿entendés? Pero es constante porque el diagrama de momento es constante y porque estamos en flexión pura. Claro, Tranquilo, esto es, todo vamos pasándonos de todo lo que aprendimos sí, hasta ahora, ¿sí? De estática vamos sacando muchísimas cosas. Por ejemplo, si yo sé, entonces, ¿y esto de dónde sale? Empieza con B, del teorema de quién? De Variñón, teorema de Variñón, eh, de Variñón. sí, Bueno, de Variñón, fíjate vos, podemos ver, mira, que entonces si yo tomara de vuelta un diferencial de área, y sobre ese diferencial de área está aplicado un diferencial de fuerza, como en el análisis anterior, ¿entendés? ¿Vos qué tendrías? Ese diferencial de fuerza sobre un diferencial de área. Ahora, un momento aquí es igual a una fuerza por una distancia. Y un diferencial de momento va a ser un diferencial de fuerza por un diferencial de distancia. sí, ¿Yo qué quiero obtener? El momento total.
momento Z, ¿o no? Entonces ese momento Z, ¿cómo lo voy a obtener? Integrando en todo el área. Porque yo sé de acá que la sumatoria de fuerzas es 0. Pero la sumatoria de los momentos es el momento resultante. Es el momento Z, que es uno solo. ¿O no? Para que se logre el equilibrio de momento. ¿O no? Sí. Bueno, entonces fíjate. Diferencial de momento en todo el área igual a diferencial de fuerza por distancia en todo el área. Ahora, aquí hay igual a diferencial de fuerza. Yo siempre repito las ecuaciones para que no se pierdan, ¿ves? Menos la tensión en X por diferencial de A. Menos la tensión en X por diferencial de A. ¿Y por qué es menos la tensión en X por diferencial de A? Porque la fuerza es una fuerza negativa. ¿Me entendés? Es una fuerza de compresión. En el sentido de la fuerza. ¿Ves que yo sigo todo la lógica que se... Entonces ve, yo sé que esto es igual al módulo de elasticidad por la curvatura por I. Y esta expresión yo quiero obtener la curvatura de una forma más potable, digamos, ¿no? Una expresión más práctica para el cálculo. Entonces, menos es menos, por diferencial de A. El menos por menos se va, ¿ves? Me queda menos K por I por diferencial de A. Reemplazo esto acá, ¿ves? Pero ¿qué tengo acá? Menos K por I por diferencial de A, esto es solamente la fuerza, por I. Entonces todo esto por I me da I cuadrado. Bueno, diferencial de A, para acá, por diferencial de A. Ahora fíjate, E por K, esto es constante y esto es constante. La curvatura es una constante, porque la curvatura en toda la viga. ¿Me entendés? Es constante. Y esto es constante. Ahora, me queda ¿qué? Una integral. Sale de la integral las constantes y me queda la integral de I cuadrado por diferencial de A. ¿A qué es igual esto? Al momento de segundo orden o el momento estático de segundo orden. O el momento de inercia. ¿Te acordás? O el momento del momento. Sí. Entonces ahí tenés el momento de inercia, en Z. ¿Te acordás? Momento rectangular de inercia en Z. Entonces es igual al momento en Z, que es Sí. igual a E por K por el momento Sí. en Z. Momento de inercia en Z. Esta ecuación se llama momento curvatura. Ahora fíjate vos, si yo quiero despejar la curvatura, ¿te acordás? Porque yo quiero obtener la curvatura que relacione la curvatura ¿qué va a ser igual? Al momento en Z sobre E por IZ. Ya está, ya obtuve lo que quiero. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a reemplazar este K en esta ecuación, en la ecuación de la tensión. Y bueno, la reemplazo. No hay ningún problema en reemplazar. Ay, Dios, ¿cómo? Reemplazo. Entonces, multiplico el momento del módulo de elasticidad por K por I. Ahora, yo reemplazo la curvatura. ¿Ves? Ahora, como acá tengo E y acá tengo E se va. ¿Te acordás? Sí. Entonces, ¿qué es lo que me queda acá? La ley de Navier, que es la ecuación o la fórmula para calcular las tensiones normales producidas por los momentos que producen flexión. Porque la flexión es producida por los momentos. Fíjate vos. ¿Ves? O sea, logro obtener esfuerzos normales Claro. por flexión. Y me dice que fíjate vos, analicemos. Este momento es el momento en un punto de la sección transversal. Esto es IZ y esto es I. Fíjate lo que dice. La tensión me está diciendo que varía linealmente. La tensión varía linealmente con... La tensión varía linealmente con esto. La tensión. Aquí, con I. La distancia respecto al eje neutro.
¿Entendés? Entonces, el momento en Z es igual, tengo el momento y tengo el IZ. Que esto es constante y esto es constante porque es el momento que se da en ese punto de la sección. O sea que es constante, no cambia ahí respecto a ese punto de la sección transversal. Esto es constante porque es una propiedad geométrica directamente y es respecto a la sección transversal. Y como estamos hablando de vigas de sección transversal, estamos hablando de vigas prismáticas, o sea que la sección es constante a lo largo del eje, esto es una constante. Ya decía, lo que varía es el I. ¿Ves? Entonces la variación de la tensión va a estar en función de la variación de la distancia que yo le Sí, tomo. Entonces la pregunta es, ¿cuándo va a ser máximo este I? Y cuando me aleje lo máximo, esté lo más alejado posible del eje neutro, casi en el borde. ¿Ves? Entonces acá tendré la máxima. sí, ¿Ves? Y acá tengo entonces mi diagrama de tensiones que se genera producto del momento, de la solicitación del momento. ¿Ves? Y la tensión de tracción, la máxima será acá. Y esta, a la distancia I máxima la llamo C, C1 y C2. Fíjate que como la viga es doblemente simétrica, la sección transversal de la viga es doblemente simétrica porque es rectangular, el momento de inercia, el esfuerzo normal, perdón, de compresión va a ser igual al esfuerzo normal de tracción. ¿Ves? Bueno, y la ecuación de dimensionamiento, lo que me dice acá es que sí, la tensión, perdón, sigo con los momentos. La tensión normal máxima, más menos, tiene que ser menor o igual a la tensión admisible. ¿Te acuerdas por qué hablamos de la admisible? Porque si superábamos la admisible, se rompía la proporcionalidad y podía entrar influencia el material. Y cuando entraba influencia, fluía plásticamente, se podía deformar y endurecer, se cambiaba la estructura cristalina molecular, se podía endurecer, pero ya empezaba a tener deformaciones permanentes. ¿Me entendés? Y nosotros, no sí, podemos permitir que se deformen permanentemente, porque eso ya implica que ya el material ya no resiste lo mismo que antes. ¿Entendés? Ya tiene una deformación. O sea que ya perdió un poco de capacidad portante para resistir. Y bueno, cuando yo tengo hay una relación que se puede encontrar que se llama módulo resistente, que es el momento, fíjate vos, el producto, estos solamente, Dios mío, el producto, el módulo resistente es una propiedad que nos sirve para el dimensionamiento cuando queremos dimensionar, o sea, cuánto valgan las dimensiones de la pieza, la altura, la base, ¿sí? Entonces, lo que tengo que hacer acá es justamente, si cuando tengo la distancia máxima se divide se hace un cociente entre el momento de inercia y la distancia máxima, que es la c, pero solamente con la distancia máxima, obtenemos una propiedad que combina las propiedades geométricas, combina las propiedades, ¿no? Y esto nos permite a nosotros dimensionar y se llama módulo resistente o módulo elástico, también se llama en otras biografías. O sea, ¿entiendes? Combina las propiedades de la sección transversal en una sola, porque acá tenemos el momento de inercia y acá tenemos la módulo, máxima distancia de la fibra. Bueno, por ejemplo, si quisiéramos calcular el módulo resistente de una sección rectangular, ¿cómo lo haríamos? Bueno, lo haríamos de la siguiente forma, fíjate. Esta sección es A por B, o sea, es BA, es B, de base tiene B y de altura H. Acá está el diagrama de tensión. Entonces, el momento de inercia sí, aquí es igual a B por H cubo sobre 12. Y aquí es igual la distancia C. Y bueno, si esto es H, C, que es esta distancia, es la mitad, es H2. Si no lo está viendo ahí, no importa,
Ya lo vemos mejor. No te preocupes. Entonces, esto es B. Entonces, lo que buscamos calcular es el módulo resistente. ¿Por qué? Porque es una, fíjate, el módulo resistente, lo que nos ayuda a nosotros, calculando el módulo resistente, nosotros directamente ya nos vamos a una tabla y se dimensiona solo el perfil, porque ya está todo tabulado. Entonces, ¿cuánto es el momento de inercia? En Z. Y es B por H cubo sobre 12. ¿Cuánto es C? H sobre 2. Entonces yo reemplazo todo esto. Y voy a tener B por H cubo sobre 12. Llego a tener H sobre 2. Si vos te fijas acá, H se va con H, me queda H cuadrado. Esto me queda de 1, esto me queda de 6. Entonces lo que me queda finalmente es B por H cuadrado sobre 6. Ese es el módulo. Con ese módulo, o sea, una vez obteniendo esto, ¿no? Nos permite a nosotros dimensionar el perfil. O sea, obtener el perfil que nosotros buscamos. Vamos a una tabla de perfiles. Espera, ya dejo de compartir, de grabar un minuto. Bueno, y si tuvieras un perfil, por ejemplo, te dan dimensión, el perfil I, y te dan algunos datos, ¿no? Con esos mismos datos vos, o perfil tanto, vos vas al módulo resistente, ¿no? Una vez calculado, y directamente ves, ya tenés todas las propiedades, tenés tanto el ancho del ala, el ancho del alma, la altura del alma, todo tenés. Muy sencillo. Y no es tan complejo. Ahora, para todas estas fórmulas que nosotros empleamos, hay limitaciones. El análisis se hace solamente para fricción pura del material elástico lineal, o sea, cumple con la ley de Hooke. Las secciones transversales permanecen constantes y perpendiculares y no es aplicable a zonas de concentración de tensiones. Acuérdate por qué, por San Benán. Por eso necesitamos que la distribución de tensiones sea uniforme. ¿Te acordás? Y bueno, las secciones permanecen transversales. Sí. Las secciones transversales permanecen constantes y perpendiculares. Ya lo acabamos de ver por qué y hasta lo demostramos con el ejemplo de la goma. Que sí pasa esto. O sea, no es que esto ya es una idealización. Esto pasa. Y lo estamos viendo acá en un experimento con una goma. Bueno. Eso sería todo lo que es flexión simple, ¿no? Flexión simple, flexión pura, eso es todo. Y por supuesto ejercicios. Ejercicios sí, siempre. Que ya te pasaré ejercicio para que los vayas haciendo. Sí, sí. Así que bueno, por ahí ya terminamos con flexión. Ahora, ¿qué pasa? Yo iría a ver Juraski primero. Para que después analicemos el fenómeno de la flexión. Juraski un poco más corto. ¿Cómo explicar? Mira, tenemos tensiones cortas. Nosotros tenemos una viga. Espera, estoy pensando en una cosa. Bueno, ahora cortamos la grabación y ya continuamos con tensiones cortantes en vigas rectangulares.